Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, Piloto 1, Episodio 0. Soy Juan Pablo, un fanático de Evangelion. No me considero un experto, pero sí he visto mucho la serie, me la he repetido. La empecé a ver el año 96. De hecho, me acuerdo que el pololo de una hermana, de mis hermanas, me prestó los VHS de la serie. Y al principio no entendía mucho de qué se trataba, pero sí debo saber, sí recuerdo que desde el principio me encantó. La idea de este podcast es un poco revisar los 26 primeros capítulos, esos capítulos que vimos y que de alguna manera, ya sea al terminar el capítulo 26 quedamos arriba, quedamos abajo, no sabemos cómo quedamos, nos dijeron esta serie me marcó de alguna manera. Y la idea también es revisar las dos películas que vinieron después y por qué se crearon esas dos películas. En lo personal, como les comentaba yo, la serie la vi en VHS. Era una serie que estaba doblada al español y estaba al español de España. Aún así, con esa limitante, podría decir, la serie siempre me gustó mucho. Y me gustó porque, por lo menos, yo tengo 40 años. De hecho, creo que este podcast es parte de mi crisis de los 40 años. Y el ver Evangelion vino a llenar una especie de vacío que había en mí respecto a no sé, yo creo que algunos lo recordarán, otros no, a una serie que veía yo cuando era niño, que era Robotech. Que después me enteré que Robotech, de hecho, como serie no existía. Robotech fue un invento que hicieron en Estados Unidos para crear una serie de futurista, de robots que se transformaban, en realidad eran aviones que se transformaban en robots con cierta tecnología, que partió con una cierta cantidad de episodios de una serie japonesa que se llamaba Macross. Pero en Estados Unidos necesitaban más capítulos. Voy a inventar, ponte que necesitaban 56 capítulos y la serie Macross tenía 20. Entonces necesitaron buscar otras dos series distintas que no tenían nada que ver con Macross y le inventaron a esas dos series alguna continuidad con la serie Macross, que terminaba el capítulo 20. Y lo llamaron a algo así como Robotech la primera generación, luego vino la segunda generación y después la tercera. Y por lo menos yo crecí un poco engañado de que esa serie, la primera, segunda y tercera generación, era un total. Lo veíamos en la tele, me acuerdo, todos los días de la semana la daban y era una serie espectacular. Y después de mucho tiempo me tocó ver, por esta casualidad que me prestaron el video, Evangelion. Y Evangelion partía un poco en esa idea, la idea de pilotos en estas máquinas que tenían una tecnología espectacular, que eran unos robots espectaculares, pero ya era muy distinto. Yo creo que allá hay un tema súper importante de Evangelion, que les voy a dejar un link de YouTube en donde explican un poco que una de las gracias que tiene Evangelion respecto al género de los robots pilotados, se podría decir, que es un género del anime. Yo no soy experto en anime, algunas cosas sé, y de hecho después si podemos ir enriqueciendo el análisis respecto al anime y la historia del anime con ustedes sería ideal. Pero en este análisis precisamente lo que plantean de Evangelion es que vino a reformular el género de los robots pilotados por niños jóvenes. Y a mí me hace mucho sentido porque uno compara lo que fue, por ejemplo, Robotech con Macross y lo que es Evangelion, y hay muchas diferencias en cómo se trata el género de los robots pilotados. Yo lo llamo así. Más adelante vamos a profundizar en eso, pero un poco contarles que esa ha sido mi historia de entrada con Evangelion, un poco por qué conecté con la serie y por qué me gustó tanto. Y como les decía, lo que vamos a tratar de hacer en este podcast es ir revisando los episodios en el orden que se ven normalmente, se podría decir. Ahí me acuerdo también que vamos a tratar el tema de hay formas, que hay personas que dicen cómo se debieran ver estos episodios en conjunto con las películas y en conjunto ahora con las nuevas películas que salieron, las Rebuild de Evangelion, que
estamos pensando integrarlas también a este podcast, pero en principio el desafío que nos hemos planteado es hablar de los primeros 26 capítulos y las dos películas. También queremos hacer episodios temáticos. De hecho, ya hemos recibido algunas ofertas de personas que se han entusiasmado con este proyecto, nos han contactado por el Instagram y nos han pedido participar. Y nosotros en eso felices. De hecho, me gustaría mucho más que este primer piloto del podcast sea el único en que esté hablando yo solo y se integren más personas, las que quieran participar de este proyecto. Y podríamos tener ahí episodios temáticos acerca de personas, por ejemplo, que quieren hablar del proceso creativo del creador de Evangelion, Hideaki Anno. Hay personas que quieren hablar de ciertos personajes, analizarlos porque les ha marcado mucho la temática que incorporan en la serie. Me encantaría tener episodios de debate en donde podamos también debatir, porque quiero llegar aquí a un punto muy importante de la serie, que es que con lo compleja que es, con las muchas interpretaciones que tiene, con toda la carga simbólica que aporta Evangelion a la trama, toda la interpretación de Evangelion es muy debatible, ¿eh? Yo creo que no hay una única interpretación. Y esto tiene que, bueno, más adelante quiero hablar de lo que es precisamente no el proceso creativo, sino que lo que es la creación artística finalmente, porque no es solo la intención que tiene el creador, sino que también cómo lo recibe el espectador o el observador. Y en eso, por lo menos yo soy de la idea que no existe una única interpretación de Evangelion. No existe, sería un poco arrogante decir yo sé la verdad respecto de cómo debemos interpretar la serie, ¿ya? Entonces me encantaría tener episodios de debates con ustedes en donde planteáramos ideas, cruzáramos cosas que hemos observado de la serie y que nos dan cierto sentido o explicaciones, porque es muy rica en eso, yo creo. Y también hemos conversado ya con otras personas que han observado cosas, han unido, atado cabos y que creen que pueden tener un aporte también a la interpretación de la serie, ¿ya? Como les decía, ojalá sea el podcast lo más participativo posible, episodio a episodio tener invitados. Estamos pensando incluso salir en vivo, no salir grabados en un live para poder captar gente que esté interesada en Evangelion. Porque creemos que es una serie que, si bien duró poco, tiene pocos episodios y pocas películas en comparación a otras series y ejemplos del anime, tiene mucho todavía por profundizar y se han hecho y se van a seguir haciendo podcasts o revisiones o sitios de fandoms en donde se va a hablar, y yo creo que nunca va a estar agotado el tema, así que la invitación es que a todos los que se entusiasmen participen. Ahora, les decía un poco que a mí por lo menos lo que me maravilló de la serie al principio es esta historia de robots. Ahora, lo que pasa también es que conforme vas avanzando te vas dando cuenta que no se trata mucho de los robots. Pareciera que los robots son un instrumento de la trama. Pareciera que los robots son la forma de contarnos la historia, pero no son el fondo. No, en realidad no se trata de los robots. Y la serie, aquí voy a entrar un poquito en una interpretación ya general, ocupa como recurso la idea de los robots, pero para hablarnos de algo que está ahí oculto, que subyace en la trama, que es el tema de Evangelion, a mi entender. Y el tema de Evangelion para mí es el sufrimiento, la condición emocional en que se ven todos los personajes y en particular los niños, estos niños que pilotan estos robots. Y ahí hay un giro que yo creo que es fundamental, porque las series de robots no se trataban de eso, se trataban de precisamente estas grandes luchas, estas grandes peleas de los robots, los enemigos, que cada vez eran más complejos de vencer, y que esta serie lo tiene también. Pero si te das cuenta, nos va por ahí, como que de pronto la serie sigue teniendo esa acción de alto contenido, de alta
como tiene una tensión incluso la acción, pero lo que subyace es el conflicto de los niños y de las relaciones personales, humanas, y de cómo se sienten y cómo se siguen sintiendo cada vez que se suben a pilotar estos robots. Y ahí yo creo que radica un poco la diferencia de Evangelion y lo genial que fue la forma de Hideaki Anno en lo que también puede ser una interpretación general, es cómo habla él de un momento muy terrible que estaba viviendo en su vida y cómo ese momento terrible lo proyecta en Evangelion, en estos personajes. Como les digo, de alguna forma de interpretarlo todavía es muy general, pero la idea es que hablemos un poco del recurso. A mí me pasa con los que les decía ahora, lo que acabo de escribirles es la forma y el fondo. Evangelion como forma, como toda obra de cine o de televisión, tiene una forma y un tema que subyace. Y esto es muy parecido, voy a hacer un paralelo, a lo mejor no tiene nada que ver con el podcast, pero con otra película que es muy antigua, de un director también, por lo menos uno de mis directores favoritos, que es Stanley Kubrick. La película se llama 2001, Odisea del Espacio. Es bien famosa para los que a lo mejor no la conocen. Hay varias escenas que se han ocupado en comerciales, en piezas artísticas de esa película. Es muy larga, es media lenta. Se las recomiendo si les gusta el cine. 2001 Odisea del Espacio es una película que trata de un poco lo que dice el título, es del espacio. Habla de cómo el ser humano evolucionó hasta llegar al espacio y aparecen estas naves que para la época de la película eran increíbles. Toda una interpretación de cómo son los viajes en el espacio, y aparecen estas personas que están buscando, tienen una especie de aventura en búsqueda de un monolito extraterrestre. Y esa es la forma de la película, pero el fondo es otra cosa. Es la teoría de la evolución de Nietzsche, así de profundo, del hombre y el superhombre. Y ocupa como recurso el espacio y las naves espaciales, pero está hablando de filosofía pura. Y a mí me pasa que encuentro muchas similitudes entre esa película, 2001 Odisea del Espacio, y Evangelion por este tema de la forma y el fondo. Puede ser un alcance menor, pero en la película de 2001 Odisea del Espacio es un camino hacia el superhombre, ¿ya? Cómo el hombre partió desde el mono y tiene que llegar a ser el hombre perfecto. Y eso pasa, la historia tiene 3 partes, ¿ya? Y se podría decir que en cada parte un hombre o un tipo de hombre es el protagonista. La primera parte es el mono, después es un hombre que va a la luna a buscar el monolito, y en la tercera parte es un hombre ya que va a Júpiter y encuentra este monolito y en cierto sentido evoluciona. Y encuentro que la similitud no sé si es un guiño, pero yo lo veo como una similitud, perdón, es que Shinji, el protagonista de Evangelion, es el tercer niño, que es el que logra, no quiero hacer spoiler ahí, pero finalmente es el que resuelve este nudo temático que subyace al fondo de la serie y de las películas. El tercer niño y el tercer hombre de 2001 Odisea del Espacio. Puede ser una coincidencia, pero el recurso es muy similar también. Y habla un poco de la evolución del ser humano, que es parte de la temática que introduce Evangelion también. El plan de implementación, de complementación humana, por ejemplo. Entonces, es importante para mí, que he ido siempre revisitando la serie, ir encontrando ese tipo de detalles que tiene. La forma y el contenido en Evangelion creo que siempre lo podemos ir analizando y ver que tiene mucho de la forma y el contenido, y cómo uno sin la otra no funcionan. Finalmente, la idea de este podcast es dar un espacio de conversación en torno a la serie, y la idea de cómo Evangelion, siendo una serie que ya es antigua y que ha tenido ahora estas 4 nuevas películas, que son, en palabras del mismo Hideaki Anno, en cierta manera cómo a él le hubiese gustado hacer la serie y las películas,
salió de proyectos grandes que tenía para hacer estas 4 películas. Y es interesante también, ojalá lo podamos ver al final, cómo ha sido la reacción de los fanáticos de Evangelion, así podría decir como los fanáticos de vieja escuela de la serie, ante estas películas que son bastante distintas. Y ahí aparece una pregunta que aparece en un artículo del Time, de la revista Time, que a mí me marcó, que creo que la quiero lanzar a ustedes, que quizás ya lo han visto, ya han visto la serie, o que a lo mejor no la han visto, la están empezando a ver y van a terminar de verla con nosotros en esta revisión que haremos de los capítulos. Y la pregunta es, que ponía ahí el artículo de la revista Time ¿es Evangelion una franquicia que ha crecido demasiado como para satisfacerlos a todos? Yo creo que ahí radica una pregunta clave, porque fue un fenómeno, continuó siendo un fenómeno que siguió ganando adeptos. Hay gente, me han contado, que partió viendo Evangelion por las películas rebuild, no por la serie original, y que después fueron a ver la serie original. Entonces eso complejiza, diversifica la gente que lo ha visto, las generaciones que están viendo la serie, y por lo tanto las interpretaciones y cómo queremos entender y que sea entendida esta serie. Y convengamos que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo que sería ilusorio pensar que nos vamos a poner de acuerdo en una única interpretación, y con toda la complejidad que tiene y las nuevas películas que han salido, lo veo aún más difícil. Entonces, a mí me marcó mucho esa pregunta. ¿Es capaz ahora de satisfacer a todos? Hubo personas que no les gustaron las nuevas películas, por ejemplo. Hubo gente que sí les gustó mucho. Hubo algunas críticas, algunas cosas que no se entendían de por qué eran distintas. O sea, hay una serie de teorías respecto a todo Evangelion, y que produce enfrentamiento y produce sentimientos encontrados. Como hay gente que no le hubiese gustado que la nueva película redefiniera algunas cosas, o cosas que son distintas a la serie. Como les digo, yo sí creo que Evangelion ha crecido tanto como franquicia, ha crecido demasiado como para realmente que todos queden satisfechos con lo que se haga con la serie y lo que se plantee. Bueno, no quiero seguir un poco ahondando en temas. La intención, obviamente, de este podcast y de este primer podcast es el el piloto 1, episodio 0, introducirlos un poco a lo que va a ser el podcast. Ojalá se entusiasmen con el proyecto. Ya ha habido mucho entusiasmo, nos han seguido en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, tenemos un Twitter. Y este capítulo lo vamos a subir también a las plataformas de Spotify, de SoundCloud, para que lo puedan escuchar. Y la invitación es que todos quienes quieran participar y ser panelistas en este podcast, por favor, coméntenos de qué quieren hablar. Si no quieren ser panelistas, plantéennos temas que les gustaría que hablemos de ciertos episodios. Dudas que tengan, cosas que les gustaría que se debatan, cosas que a lo mejor nunca han podido conversar con otras personas, etcétera. Creo que esa es nuestra intención, de invitarlos a participar. Y nada, yo estoy muy entusiasmado con este proyecto. También quiero agradecer todo el apoyo que ha habido, no solo en redes sociales, sino que en lo particular en mi familia, en mi esposa, que apoya este proyecto. Y nada, voy a dejar hasta acá esta introducción al podcast. Los dejo invitados a participar, a darle me gusta a nuestras publicaciones en las redes sociales y a difundirlo, porque el próximo capítulo vamos a partir con el episodio 1 de la serie, y vamos a empezar a diseccionar, a comentar, a hablar de qué nos parece y qué está pasando en esta serie, que por lo menos a mí, desde el intro inicial, la música inicial de Evangelion, ya me dejó encantado. Y vamos a hablar también, hay un análisis de por qué la música de Evangelion, la música de introducción incluso, ha sido tan premiada. Les voy a dejar también un enlace y después lo vamos a comentar. Hay un músico español que hizo un capítulo en YouTube
de su canal en donde habla de la introducción completa de Evangelion y de por qué para él es una, si no la mejor, una de las mejores canciones de introducción de un anime, en la historia del anime. Debatible totalmente, pero a mí por lo menos me gusta mucho ese análisis y aparte que es muy divertido, así que se los voy a dejar, les voy a mandar los enlaces de esos temas. Y nada, agradecerles a los que están escuchando, ojalá les quieran seguir escuchando este podcast y vamos a ponerle harto cariño, harto empeño para que cada episodio sea aún mejor que el anterior. Y nada, por de pronto despedirme, agradecerles y nos vemos en el próximo capítulo.